Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 12, el LM555 en modo astable. El 555 tiene dos modos de operación. El modo astable, en donde se genera un tren de pulsos a la salida, es decir, funciona como un oscilador. En esta configuración podemos utilizarla para diseñar relojes, alarmas, señales luminosas, generador de señales, en fin, cualquier cosa que necesite un oscilador. También tenemos el modo monoestable, en donde se genera un solo pulso, como su nombre lo indica, mono de uno. En este caso, el 555 funciona como un temporizador y nos permite para configurar temporizadores, medidores de capacitancia, interruptores sin rebote, etc. ¿Cómo funciona el modo astable, que es el que vamos a ver en la clase de hoy? Para esto utilizamos externamente al 555 dos resistencias y un condensador, como ustedes pueden ver acá. El 555 está dentro de este diagrama, ¿cierto? Dentro de esta caja verde están todos los elementos del 555, el flip-flop, los comparadores, la salida, etc. Y fuera de ella, entonces conectamos los elementos externos. Aquí tenemos dos resistencias, entonces un condensador. Usualmente, si el pin de control, que es el pin que tenemos conectado al VCC 2 tercios, queda al aire, no lo utilizamos, se le conecta un pequeño condensador. Es muy pequeño, del orden de los nanofaradios, de tal forma de filtrar el voltaje que hay ahí y evitar cualquier posible causa de ruido. Entonces, ¿cómo funciona este modo? Vamos a considerar que la condición inicial del condensador es VCC tercio, es decir, estamos acá abajo, y el transistor está apagado, transistor interno del 555, de tal forma que este punto de descarga está desconectado de tierra, está abierto, y los terminales THR y TRI son la entrada de dos amplificadores operacionales, por lo tanto, descomparadores, por lo tanto la entrada también es, la corriente es muy pequeña, cercana a cero. Eso quiere decir que en esta condición el voltaje del condensador está conectado a la resistencia a la resistencia B y al condensador. Por lo tanto, el condensador, el voltaje del condensador, ¿cierto? Que es este punto común entre estos dos eh, eh, pines, empieza a aumentar, tal como se muestra acá. Empieza a aumentar con una constante tiempo dada por C más la suma de las dos resistencias. Perdón, la suma de las dos resistencias. Entonces esa es la constante tiempo. Durante todo este tiempo la salida va a estar encendida. Y como ya les dije, el transistor apagado. Y tenemos que efectivamente esto sucede, el condensador empieza a cargarse, el voltaje de salida se mantiene encendido. Luego, este voltaje llega hasta 2 tercios de VCC. Cuando llega a 2 tercios de VCC, el pin THR, ¿cierto? Compara ese 2 tercios con el 2 tercios que tiene de comparación y dice que son iguales. Por lo tanto, se genera el pin R, una señal en el pin R. Esa señal apaga el flip-flop. Al apagar el flip-flop, se apaga la señal de salida. Aquí la pueden ver que se apaga la señal de salida. Pero además enciende el transistor. Por lo tanto, el punto 10 ahora está conectado a tierra. ¿Qué pasa con el condensador en esa condición? Es que este condensador se descarga a través de la resistencia RB a tierra. Y se descarga una constante dada por C multiplicado por RB. Aquí pueden ver que efectivamente el voltaje baja desde 2 tercios hasta llegar a 1 tercio en un tiempo que le vamos a llamar TV. Una vez que el voltaje llega a 1 tercio nuevamente, se compara entonces este voltaje del condensador con la señal de un tercio del divisor resistivo y se enciende, como es mayor, ¿cierto? Se enciende la señal S y con eso se enciende el flip-flop. Se enciende la señal de salida, como ustedes ven acá, y se apaga el transistor. Y por lo tanto, volvemos nuevamente a cargar el condensador con la resistencia y RB y el voltaje del condensador empieza a aumentar de nuevo. Entonces ahí podemos ver que la operación en este modo hace que el condensador se cargue con una cierta constante de tiempo a través de otra resistencia y luego se descarga a través de otra resistencia y ese ciclo se sigue repitiendo en el tiempo. Para poder simplificar el análisis de estos circuitos ya nos vamos a dibujar el 555 como con todos los componentes internos.
porque si no nos queda muy complejo el circuito, sino que vamos a hacer un bloque en donde solamente tenemos los pines a los cuales se conecta los elementos externos. En este caso, si se fijan, es exactamente la misma distribución que tenemos acá. El voltaje del el VCC, el reset, está conectado los dos juntos. Eso se conecta para que el reset, al estar conectado a VCC, deja permanentemente funcionando el flip-flop. Luego tenemos la resistencia RA conectada al DIS, la resistencia RB conectada al THR y al TRI, tal como tenemos aquí. Luego el condensador entre el TRI y la tierra. Tenemos el condensador de desacople y la tierra. Bien, entonces los circuitos que vamos a ver de aquí en adelante vamos a utilizar este modelo, que es un diagrama simplificado, pero ustedes tienen que tener en cuenta que cada uno de esos pines dentro tiene la conexión a los distintos elementos del 555. Calculemos ahora cuánto se demora en cargar y descargar el condensador en el modo estable. Veamos primero el periodo de carga. Durante el periodo de carga, el voltaje aplicado a la combinación de las dos resistencias y el condensador es VCC. Por lo tanto, si consideramos esas dos resistencias del condensador como sistema de primer orden, la respuesta en primer orden tenía esta característica, recuerden. Tenemos el voltaje aplicado, que es VCC, menos el voltaje aplicado nuevamente, que es VCC, menos el voltaje inicial. Y consideramos que en este caso el voltaje inicial es VCC tercios. Y toda esta expresión multiplicada por la exponencial de la constante de tiempo, menos por t partido por la constante de tiempo. Y la constante de tiempo, recuerden que RA está en serie con RB, por lo tanto la resistencia total es la suma de las dos resistencias multiplicado por el condensador. Luego de un cierto tiempo de carga, cuando lleguemos a TA, cuando T sea igual a TA, entonces esta expresión que tenemos acá arriba, reemplazamos el TA y nos va a quedar que esta expresión tiene que ser igual a 2 veces C tercios, porque en ese punto sabemos que el comparador superior va a conectarse, ¿cierto? Va a activarse y va a desactivar el flip-flop. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuándo llega a ese valor. En esta expresión podemos entonces despejar el tiempo TA. Pueden ver que los voltajes de la alimentación se cancelan, es decir, no va a depender del voltaje de alimentación la respuesta en el tiempo. De hecho, el 555 ustedes lo pueden alimentar desde 5 hasta 36 volts. Y debería comportarse igual debido a que los constantes de tiempo, los tiempos que vamos a calcular, no van a depender del voltaje de alimentación. Ya, si calculamos entonces esto, nos va a quedar que los tercios se van a cancelar, nos va a quedar un medio acá. Y en el fondo el tiempo A, el tiempo que se demora en llegar desde el 1/3 a 2/3, está dado por esta expresión, que es el logaritmo de 2, RA más RB por C, ¿cierto? La constante de tiempo. Y si lo expresamos en números nos daría 0,693. Usualmente este es el valor que ustedes van a encontrar en los libros o en los apuntes de electrónica, cuando vean el 555. Veamos ahora qué pasa en la descarga. En la descarga tenemos que el condensador parte en 2 veces tercios y tiene que llegar hasta VCC tercio. En esa característica, durante este periodo estamos aplicando un voltaje cero, es decir, estamos descargando el condensador a través de la resistencia. Eso significa que el voltaje aplicado es 0, menos el voltaje aplicado 0, menos 2 VCC tercios, que es el voltaje inicial, multiplicado por la exponencial. Si evaluamos eso en TV, nos queda esta expresión que tenemos acá abajo, y eso tendría que ser igual a 2/3, es decir, tiene que demorarse un tiempo TV en llegar desde 2/3 hasta 1/3. Por lo tanto, podemos despejar TV, nuevamente se cancelan los voltajes de alimentación, y nos queda que el tiempo TV es logaritmo de 2 por la constante de tiempo. Fíjense que siempre aparece un término que es un logaritmo por la constante de tiempo. Eso simplifica bastante el diseño de los periodos después. Entonces el TV lo podemos escribir en forma simplificada como 693 por RB por C. Ahora, calculamos cuánto se demora TA, calculamos cuánto se demora TV, en función de las constantes de tiempo. Por lo tanto, ahora podemos calcular el periodo, que es la suma del voltaje, del tiempo, perdón, TA y TV, y nos queda 693, la función de RA más 2 RB por C, entonces la suma de estos dos tiempos, y el ciclo de trabajo, es decir, cuánto tiempo la salida del 555 está encendida con respecto al periodo total. Y eso se calcula como TA, ¿cierto? El tiempo en el cual está encendido, dividido por el tiempo total, que es TA más TV. Y eso nos queda RA más RB partido por RA más 2RB.
Bueno, si analizamos esta expresión, para todas las posibles combinaciones de RA y RB que podemos generar, nos queda que el ciclo de trabajo solamente puede estar entre 0,5 y 1, sin incluir esos límites. ¿Ya? Porque para que fuera 0,5, para que sea 1, una de las resistencias tiene que ser 0 y no podemos hacer un cortocircuito acá. Entonces queda entre esos dos límites, lo cual restringe un poco el uso de esto de este circuito como contador, ¿ya? Como oscilador, porque solamente nos restringimos a que la parte encendida siempre tiene que ser más grande que la parte apagada. ¿Cómo podemos producir un ciclo de trabajo que sea menor al 50%? Bueno, para eso vamos a utilizar diodos. Vamos a configurar el circuito de esta forma. ¿Cómo funciona al configurarlo de esta forma? Cuando el voltaje, cuando el condensador se carga, ¿cierto? Cuando el pin de descarga está abierto, el transistor está abierto, el voltaje VCC se aplica a la resistencia RA, pero no a la resistencia RB, porque la corriente no pasa por aquí, sino que del RA pasa a través del diodo externo y llega al C. Por lo tanto, la constante de tiempo es aproximadamente RA, bueno, es RA partido por C. Perdón, RA por C. Y por lo tanto, eh, la carga se produce con la constante de tiempo RAC. En el caso de la descarga, se bloquea este diodo y ahora sí conduce este de acá. Porque ahora recuerden que en la descarga el DIS está conectado a tierra. Por lo tanto, el condensador se descarga a través de este diodo y solamente por la resistencia RB. Eso quiere decir que el tiempo de descarga, TB, está dado por C 0.693, ¿cierto? Por RB por C. Es decir, la carga depende de RA y la descarga depende solo de RB. Por lo tanto, para calcular el periodo podemos sumar esos dos tiempos y nos queda que es 693 por la suma de RA más RB por C. En esta condición, si calculamos el ciclo de trabajo, es decir, TA dividido por T, nos queda que es RA partido por RA más RB, y si analizamos las posibles combinaciones de resistencias RA y RB, nos queda que el ciclo de trabajo ahora sí lo podemos hacer que vaya entre 0 y 1, sin incluir estos dos valores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tiene que hacerse que el RB sea, por ejemplo, igual a RA. Si el RB es igual a RA, nos queda RA partido por 2RA, un medio. Ahí tenemos el límite que no podíamos llegar antes. Si el RB es mayor que RA, este denominador va a ser más grande que el numerador y por lo tanto el ciclo de trabajo va a ser menor a 1, a 0,5. Ahora, usualmente queremos un oscilador que tenga un 50% de ciclo de trabajo. Eso es lo que hicimos con los osciladores en las clases de osciladores con amplificadores operacionales. Eso también lo podemos hacer con el 555, pero hay que hacer un pequeño cambio en la configuración. ¿Qué es lo que cambiamos? Seguimos teniendo dos resistencias y un condensador. Pero ahora, una de estas resistencias, RA, está conectada directo al condensador. El punto del condensador, como siempre, se conecta al threshold y al trigger, ¿cierto? Estos dos que tenemos acá. Pero ahora, a diferencia del caso anterior, no vamos a usar la señal DIS, sino que vamos a conectar este punto directamente a través de una resistencia al voltaje de salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo funciona? Consideramos que RA es mucho más grande que RB, de tal forma que cuando el voltaje de salida es VCC, estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, si esta es mucho más grande que RB, en el fondo es el valor de RB. Y eso quiere decir que en el encendido, ¿cierto? Cuando Vout está en 1, en VCC, se carga el condensador a través de RB, aproximadamente a través de RB. Luego en la descarga, el Vout se hace 0. Por lo tanto, nos queda RA en serie con RB. Como RA es mucho más grande que RB, entonces este punto es muy cercano a 0. Y el condensador se descarga hasta llegar a ese valor. Y se descarga a través de RB nuevamente. Entonces, el tiempo de encendido depende de RB, el tiempo de apagado también depende de RB. Si calculamos el ciclo de trabajo, perdón, el periodo, nos va a quedar el doble de los dos tiempos, porque los dos tiempos son iguales, por lo tanto nos queda 1.386 RB por C. En esta condición, si calculamos el ciclo de trabajo, nos queda TA partido por T, pero T es TA más TB, y que son iguales, por lo tanto nos va a quedar un medio.
¿ya? Esto depende bastante, la aproximación, ¿cierto? No es exactamente un medio, pero muy cercano a un medio. Esto depende bastante de la relación que haya entre RA, perdón, y RB. Qué tan grande sea RA con respecto a RB. Ahora, como tenemos una restricción entre los valores de A y RB, usualmente la frecuencia, ¿cierto? El periodo, ¿cierto? Que nos queda calcular acá, se calcula utilizando el condensador. ¿Ya? Porque las resistencias tienen límites de diseño, en su rango de diseño. Veamos ahora algunas aplicaciones. La primera aplicación, si ustedes tienen un oscilador, es hacer algún circuito que nos permita contar el tiempo. Una aplicación de eso puede ser un reloj o en este caso un metrónomo. Un metrónomo es un dispositivo que se ocupan los músicos para poder detectar el ritmo de una cierta pieza musical. Y ese temporizador, ¿cierto? Usualmente se hacía en forma mecánica y genera ciertos tics cada cierto tiempo, ya que nos indican los ritmos a los cuales se enciende, o sea, debe tocarse la música. Esos tics, o en inglés beeps, se miden en tics por minuto. Es decir, yo quiero 60 bits por minuto, 90 bits por minuto si es más rápido, 180 si es muy muy rápida la música, el ritmo. Entonces, con esto marcamos el tempo y ustedes pueden ver aquí en esta tabla los distintos tiempos, la definición de los tiempos, ¿cierto? Larghetto, andante, esos son tiempos más, nombres más italianos. Y aquí tenemos que es donde se generó esta métrica para poder medir la velocidad de una pieza musical. Y acá tenemos los bits por minuto, los BPM. Bits, no bip. Bip. Eh, Acá tenemos entonces que 60 bits por minuto significa un hertz. Es decir, tenemos cada hertz, cada segundo tenemos un tic, un sonido. 90 es cada un segundo y medio. 120, perdón, 1.5 Hz. 120 significa que son 2 por segundo, es decir, 2 Hz. 180 son 3 por segundo, es decir, 3 Hz. Podemos también determinar el periodo, o sea, 1000, 1000 milisegundos, 666, 500, 400, 333. Bien, entonces para diseñar este metrónomo, para poder ajustar qué tan rápido va a funcionar, lo que tenemos que hacer es tener una resistencia variable. ¿Cuál resistencia? Bueno, nos conviene hacer la resistencia RA variable, porque de esta forma la resistencia RB, que es la que queda acá, ¿cierto? Que es la que se ocupa para cargar y descargar, queda fija. Y si consideramos los siguientes valores, ¿cierto? 1 kHz, perdón, 1 kilo ohm, 10 microfaradios de condensador y resistencia, nos dan los siguientes valores para RA. Si queremos esta cantidad de periodo en la salida, tenemos que tener 140 kilo, cercano a 140 kilo ohms. Si queremos otro más, mientras más rápido el ritmo, más pequeña la resistencia, porque queremos cargar más rápido el condensador y descargarlo más rápido. Entonces podemos poner un potenciómetro de 150 kilos acá, porque en eso nos aseguramos de que va a cubrir todo el rango de las resistencias que necesitamos. Entonces al tener este potenciómetro aquí podemos cambiar la velocidad a la cual va a cambiar la salida, y esa salida va a alimentar, en este caso, un piezoeléctrico. Ese piezoeléctrico no es como un parlante que genera un sonido, sino ese piezoeléctrico va a generar solamente un tic, una señal abrupta. ¿Okay? Tenemos este otro ejemplo en donde ocupamos ahora el circuito que nos permite generar señales que tienen ciclo de trabajo 0,5 o menores a 0,5 también. En este caso se ocupa justo 0,5. Si fijan, el R de arriba es igual al R de abajo, por lo tanto se carga y se descarga al mismo tiempo, en la misma cantidad de tiempo. Con este 555 lo que se hace es generar un tono fijo, es decir, perdón, no un tono fijo, sino un tiempo en el cual el otro 555 va a estar funcionando en un modo u en otro. Por ejemplo, este se setea para que durante un segundo el Vout sea positivo, ¿cierto? VCC, y durante otro segundo esto sea cero. Entonces es un tiempo en el cual yo quiero cambiar el tono de la frecuencia de salida. Es lo típico de una sirena. La sirena ustedes tienen dos tiempos, dos frecuencias
sonando en distintos tiempos, en forma alternada. Entonces, la generación del audio, ¿cierto? De la frecuencia alta para el audio, se genera en este segundo 555, en donde las resistencias y los condensadores deben ser distintos para generar una frecuencia más alta. Ahora, ¿cómo cambio la frecuencia a la cual opera este 555? A través de la señal de control. Fíjense que aquí cambia la salida, se conecta a través de una resistencia de 10 kilos al control, a la señal de control. Eso quiere decir que voy a estar cambiando el nivel de comparación de las señales del condensador, de cuando el condensador sube y baje. Y como cambio los niveles de comparación, voy a hacer que se comparen en forma rápida, generando una frecuencia más alta, o voy a hacer que se comparen en forma más lenta, generando una frecuencia más baja. Y en ese caso, esa frecuencia sí va a un parlante. Y aquí tienen que tener cuidado que el parlante genera señales alternas, ¿cierto? Positivas y negativas, mientras que el Vout es solamente positivo, cero y positivo. Por lo tanto, necesitamos algún tipo de filtro que nos permita, un condensador que nos permita desacoplar la parte de C. ¿Ya? Y luego tenemos una aplicación de la configuración del 50%, con ciclo de trabajo de 50% fijo. Aquí pueden ver que efectivamente la resistencia RA, que esta que tenemos acá, es 10 veces más grande, poco menos, 10 veces más grande que la resistencia RB que tenemos acá. Y tenemos un condensador, por lo tanto podemos asumir que el condensador se va a cargar por estos 27 kilos y se va a descargar por estos 27 kilos. Y con eso tenemos aproximadamente un 50% del ciclo de trabajo. En este caso, entonces, la salida se va a estar la mitad del tiempo apagada, la mitad del tiempo encendida. Por lo tanto, la mitad del tiempo de encender el LED de arriba y la otra mitad del tiempo de encender el LED de abajo, siendo útil para, por ejemplo, una baliza, en donde queremos que un LED se encienda, por ejemplo, un LED rojo y un LED azul. Queremos que la mitad del tiempo se encienda el LED rojo, después el LED azul, y así sucesivamente. Esta misma configuración la podemos utilizar para otro tipo de señales luminosas, como para generar tonos puros, juguetes, luz de Navidad, etc. La salida del 555, recuerden que puede generar hasta 200 mA, por lo tanto es suficiente para encender un LED. Pero si ustedes necesitan más potencia, como por ejemplo para un parlante, para un relé o para un pequeño motor, tienen que usar algún tipo de amplificación diferente a la salida, ya sea a través de un transistor, bipolar o MOSFET. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.